Héctor López del Grupo de Cultura en Acción Córdoba y les agradezco muchísimo estar acá presentes en este conversatorio. Bueno, Cultura en Acción es un proyecto cultural plural que busca abrir espacios de reflexión, diálogo, debate, tender puentes, ¿no? Con el fin de impulsar acciones concretas. ¿Con qué fin? Con el fin de construir, ayudar a construir una sociedad centrada en el valor del bien común. Ese es un objetivo que tiene el grupo, que es un objetivo social, político, ético. El grupo coordinador ejecutivo de Cultura en Acción somos unas 12 personas con distintas biografías, itinerarios, es un grupo plural, ¿no? Pero nos consideramos simples mediadores, ¿no es cierto?, de un proyecto que deseamos que sea colectivo. Un objetivo como el bien común es algo que debe ser plural de confluencias de mayorías, ¿no? Por eso nosotros convocamos a quienes quieran sumarse a que lo hagan. Ser plural para nosotros no significa ser neutrales en absoluto, ya que el bien común es un terreno donde se disputan cosas materiales y simbólicas fuertes, ¿no? Para quienes no nos siguieron hasta ahora, les comentamos que en los trabajos que hicimos este año, que nos fundamos en marzo como grupo, tuvimos a Ricardo Forster, saben que es filósofo, pensador, asesor presidencial, que habló del panorama político actual y de las nuevas perspectivas, incluida la pandemia. Tuvimos también a Tito Acevedo, un gestor cultural importante de Córdoba, que nos habló sobre cultura en espacios no convencionales. A las periodistas Graciela Pedraza y Yaraví Durán, que presentaron su libro de entrevistas con mujeres de pueblos originarios, en el cual también participaron mujeres de esos pueblos. Y finalmente a Susana Nieri, que es cineasta y feminista de Córdoba, que trabaja en la temática de la violencia contra la mujer, tiene una trilogía importante y presentó con nosotros su último documental. Bueno, tenemos programadas cosas muy interesantes para el resto del año, así que les pedimos que nos sigan por Facebook o por YouTube, que es lo que tenemos por ahora, para estar enterados y para hacer todas las propuestas que quieran. Y hoy, bueno, tenemos el enorme gusto y privilegio, y le agradecemos mucho a Alejandro Grimson, que tiene una agenda apretadísima y que nos ha dado esta posibilidad de poder escucharlo hoy. Su currículum es larguísimo, nos llevaría gran parte del conversatorio, así que voy a ser injustamente breve. Alejandro es doctor en antropología, experto en culturas políticas, identidades e interculturalidad, es investigador del CONICET, docente y exdecano del Instituto de Altos Estudios y Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, autor de artículos académicos y de varios libros, entre los que menciono Los límites de la cultura crítica y las teorías de la identidad, que fue premiado como el mejor libro en castellano en 2011 por la Asociación de Estudios Latinoamericanos. También ha escrito Mitomanías Argentinas y ¿Qué es el peronismo?, su último libro, entiendo que es el último. Son todas temáticas tremendamente de fondo cultural. Bueno, es miembro del grupo de asesores también del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y es director del programa Argentina Futura, que es una iniciativa de la Nación para diseñar y crear estrategias y pensamiento para el desarrollo del país en el mediano y largo plazo. Bueno, termino diciendo que el conversatorio va a durar 1 hora, 30 minutos de exposición de Alejandro y 30 minutos de preguntas, que son las preguntas que hicieron cuando se inscribieron. Si alguien tiene preguntas en esta instancia durante el conversatorio, por favor escríbalas en el chat y si hay tiempo las haremos. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias en nombre de Cultura en Acción y de los cordobeses y cordobesas que te estamos escuchando, y te damos la palabra. Hola, buenas. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, todes. Un gusto estar con ustedes. Si no me escuchan bien, me avisan. Bueno, yo creo que es importante proponernos algunas reflexiones sobre la situación en la que está la Argentina y el mundo y cuáles son los escenarios posibles
la Argentina, para el mundo, y cómo podemos construir de manera colectiva un futuro como creo que la gran mayoría deseamos para nuestro país. Empecemos diciendo lo que todos sabemos, que 2020 es un año insólito porque estamos viviendo una crisis de orden global que no se ha visto en mucho tiempo. Los distintos organismos multilaterales discuten, algunos dicen que la última vez que sucedió esto fue en 1930, otros van hasta 1870. Hubo muchas pandemias en la historia de la humanidad, pero esta pandemia tiene la característica de que estamos en este contexto de conectividad global, con lo cual en muy poco tiempo se esparció por todos los continentes, provocando un desastre sanitario, económico y social a nivel global. El Producto Bruto Interno del mundo se contrajo, eso quiere decir que el promedio de los seres humanos tenemos menores ingresos que hace un año en todo el planeta, y que aumentó la pobreza, aumentó la indigencia, y también, como viene sucediendo hace varias décadas, aumentó la desigualdad distributiva. También la pandemia visibilizó una cantidad de cuestiones, además de la desigualdad distributiva. Ya veníamos hace muchos años con el protagonismo de los movimientos de mujeres y de los feminismos y de los movimientos LGTBQ+, que venían visibilizando las desigualdades de género y de diversidades, que se vieron agudizadas en el contexto de la pandemia, porque todos los trabajos de cuidado que recaen mayormente en esta sociedad patriarcal sobre las espaldas de las mujeres se vieron incrementados, tanto hacia las personas mayores como hacia las niñas, y también otras desigualdades, como hemos visto que el COVID en muchos lugares pegó más sobre grupos afrodescendientes, grupos de pueblos originarios, y también las represiones policiales en algunos países que terminaron de manera sangrienta con algunas víctimas. Y por último, diría que se agudizaron y se visibilizaron muchas de las desigualdades territoriales que hay en el mundo y que hay en muchos de nuestros países. Entonces tenemos un contexto muy complejo en un mundo, digamos, que uno puede esquemáticamente plantear que a partir, por ejemplo, de 1945 surge una suerte de orden mundial vinculado a la Guerra Fría, que ese orden, con sus características, termina definitivamente en 1989-90 con la caída del muro de Berlín, y que ahí se abre un nuevo orden muy vinculado a una hegemonía específica de los Estados Unidos, que de alguna manera se impone como un relato global que domina gran parte del mundo, que es el relato de neoliberalismo más democracia, con las variantes que eso tuvo, ¿no? Desde las políticas más ortodoxas en el plano económico hasta distintas políticas, incluyendo las que la filósofa estadounidense progresista y de izquierda Nancy Fraser llama el neoliberalismo progresista, para aludir a aquellos gobiernos que tenían políticas ortodoxas pero aceptaban el matrimonio igualitario o políticas de ampliación de algunos derechos civiles específicos. Justamente Nancy Fraser usa esta expresión para decir que eso termina en 2015 en muchos lugares del mundo, y que ahí, de 2015 hasta acá, estamos viviendo un proceso de mucha polarización política. Los argentinos creían que la polarización era un fenómeno argentino, pero vimos que hay polarización en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en España, en numerosos países, y que esa polarización tiene momentos y facetas según los lugares, pero hubo varios años donde hubo un fortalecimiento muy grande de la ultraderechización de las derechas. Lo que sucede es que hoy podríamos tener una hipótesis, que es eso, es una hipótesis, no es una certidumbre,
La verdad es que en pandemia, en 2020, certidumbres faltan, pero hipótesis necesitamos elaborar. La hipótesis puede ser que esas derechas bastante recalcitrantes que fueron gobernando en algunos países en los últimos años fueron derechas cortas. ¿Qué quiere decir esto? Derechas que, a diferencia de las de 1990, no tuvieron una capacidad hegemónica en un sentido gramsciano. Es decir, una capacidad de construir un proyecto que de una u otra manera, incluso como fueron los 90, que fue una década de incremento brutal de las desigualdades, fue una década de expulsión de muchas personas del mercado de trabajo en muchos países del mundo y también en Argentina, y sin embargo, ese neoliberalismo tuvo capacidad hegemónica en el mundo en general hasta 2008 o hasta 2015, depende de cómo lo quieran mirar, ¿no? Hubo 6 países de América Latina que salieron antes de ese modelo, en el sentido de que plantearon interrupciones a esa hegemonía neoliberal, pero por más que eso haya sido muy importante, porque incluyó a muchísimos países de Sudamérica con mucha población y con mucha producción, bueno, no podemos perder de vista que fue un fenómeno relativamente minoritario si uno mira el mapa global, aunque un fenómeno que generó muchas esperanzas en América Latina y también en otros países que miraron estos procesos con muchísima atención. Entonces, en este momento estamos en una situación bastante compleja a nivel global, en una transición que habrá que seguir semana a semana en los Estados Unidos y en otros países de Europa, y también con una región muy convulsionada, con lo que acabamos de ver que sucedió en Perú, con el proceso electoral sobre la constituyente en el plebiscito en Chile, con los resultados más matizados, podríamos decir, de las elecciones en Brasil, y así sucesivamente podemos ir viendo, bueno, y la asunción después de la elección contundente del presidente Arce en Bolivia, que recuperó su democracia después de un golpe de Estado, ¿no? O sea que estamos con una región muy convulsionada, en un mundo muy complejo que no es sencillo decir hacia dónde va, porque de lo único que podemos estar seguros es que hoy no hay un nuevo orden mundial al estilo del que surge en el 45, después del 45, o al estilo del que surge después del 90. Es posible que ese nuevo orden surja, pero no sabemos cuál será o cuáles serán las características, y obviamente esas características no son ajenas a las acciones que realicen los seres humanos, los países, los estados, y así sucesivamente las organizaciones, etcétera, etcétera. En la Argentina todos sabemos que sobre todo a partir de 2018 se vivió una situación, y se vive una situación muy, muy delicada en términos económicos y sociales. Si bien uno puede englobar las políticas neoliberales de todo el gobierno anterior en términos generales, el proceso devaluatorio y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a partir de 2018 le dieron una velocidad a la crisis económica argentina y un carácter recesivo a toda la economía, que plantearon una situación muy grave en términos de aumento de la pobreza, de pérdida del Producto Bruto y además de un endeudamiento externo que va a permanecer por muchos años porque se incrementó de manera sideral, y además con las características del regreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todo lo que sabemos. Por lo tanto, hay una pregunta que es muy antigua en la Argentina, pero que es necesario traer al debate y a la conversación, que es la pregunta que se planteaba Diamant en un texto muy conocido del año 1983, donde él describía las últimas décadas de la Argentina, las anteriores a 1983, como décadas
de políticas económicas pendulares. Él decía que había un péndulo en la Argentina que iba de políticas económicas de tipo popular, que promueven el mercado interno, la creación del mercado de trabajo, la creación del desarrollo industrial, etc., y políticas económicas ortodoxas que promueven la apertura, el libre mercado, afectando mucho la producción nacional, generalmente incrementando cuestiones de deuda externa, etcétera, etcétera. Y él planteaba que a partir de la finalización de la dictadura se planteaba la oportunidad y la necesidad de salir del péndulo argentino. Eso lo escribió hace 37 años. Entonces, después de haber vivido 37 años de democracia, de manera pendular, necesitamos traer a Diamant para entender que ese péndulo lleva al estancamiento de la Argentina. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno traza, uno ve, si les pudiera mostrar, ahora me llevaría mucho tiempo, pero si yo les mostrara cómo evolucionó desde principios del siglo hasta hoy el ingreso medio de los argentinos, que se llama PBI per cápita, ¿no? Que, digamos, si uno divide el total de lo que se produce en la Argentina por el total de habitantes, eso es el PBI per cápita. Por supuesto que el PBI per cápita no nos dice cuánta desigualdad hay en la Argentina, y les puedo asegurar que hoy hay mucha más desigualdad que hace 40 años. Pero el dato relevante también es entender que si uno traza una línea que va desde 1945 hasta 1975 y la proyecta hacia 2020, el aumento del PBI per cápita que hubo entre 1945 y 1975 implica que si eso hubiera continuado a ese ritmo, hoy la Argentina estaría muy cerca del PBI per cápita de los parámetros europeos. Y sin embargo, habiendo aumentado en algunos momentos de manera significativa, como por ejemplo desde 2003 en adelante, y habiendo disminuido en otros periodos de manera significativa, como por ejemplo entre 2016 y 2020, el PBI per cápita de la Argentina hoy es el mismo que el de 1975. Aumenta y cae en distintos momentos, pero es el mismo que el de 1975. Entonces la pregunta no es solo, tenemos que preguntarnos cómo podemos distribuir mejor, y también tenemos que preguntarnos cómo podemos producir más de manera sostenible en términos sociales, ambientales, y en términos de todas las desigualdades que nos preocupan. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que necesitamos impulsar, como está haciendo el gobierno ahora desde la asunción, pero después se chocó con la pandemia, obviamente, necesitamos impulsar un proyecto de producción y de empleo a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Necesitamos encontrar cuáles son aquellas actividades productivas que más capacidades tienen de dinamizar la producción argentina y de dinamizar la creación de empleo genuino, mirando el conjunto del territorio nacional para lograr una industrialización federal. Una industrialización que implique a todos los sectores, que agregue valor en origen, que permita agregar conocimiento a la cadena productiva. Justamente, una de las características de la Argentina es que la economía del conocimiento es un sector con un enorme potencial productivo que ha crecido mucho en los últimos años y que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo sin generar impactos ambientales negativos, con salarios comparativamente mejores a los de otros sectores, y de la misma manera se está estudiando y se está incentivando y se está impulsando todas las posibilidades de producción en la Argentina, con un horizonte
que implique generar economías de escala y que implique potenciar aquellas articulaciones regionales que sean posibles, porque la vocación internacional de la Argentina es la misma que tuvo en sus más intensos momentos de promoción de la integración del Mercosur, de la integración sudamericana a través de las distintas instituciones y así sucesivamente. Entonces, para nosotros, en el contexto de una crisis tan gigantesca como la que estamos atravesando, es fundamental promover un gran debate sobre el futuro a lo largo y a lo ancho del país, que involucre a las científicas y científicos, que involucre a los actores y a las actrices sociales, que involucre a todas las instituciones, que involucre a todos aquellos y aquellas que quieran participar y ser protagonistas de la construcción colectiva del futuro. Pensando el futuro no como lo piensan los sectores individualistas que piensan que el futuro es pura incertidumbre, sino pensando el futuro justamente como una comunidad que tiene que generar previsibilidad para todos sus integrantes y todas sus integrantes, y que tiene que generar el derecho al futuro. O sea, pensar el futuro también como un derecho. En ese sentido, tenemos que pensar cuáles son los modelos de desarrollo territorial, cómo podemos tener polos de crecimiento y desarrollo integral en todo el territorio nacional, cómo podemos avanzar en lo que planteó el presidente respecto de la necesidad histórica de la Argentina de proponerse a sí misma ser un país mucho más desconcentrado en términos económicos, demográficos, etcétera, etcétera. Cómo podemos promover esos polos y la conectividad entre esos polos, cómo podemos aprovechar los aprendizajes de esta experiencia inédita del COVID-19 para poder entender y promover otras formas de trabajo, otras formas de empleo registrado, otras formas de trabajo remunerado y bien remunerado, que garantice todos los derechos que defendemos en la Argentina. Y cómo eso inexorablemente está interconectado, porque está interconectado con el tipo de educación que necesitamos, que es una educación vinculada a la formación ciudadana y también a la capacidad de inserción y de desarrollo en el mercado de trabajo, que es una educación constante y permanente a lo largo de la vida, porque nunca dejamos de aprender, pero donde tenemos que jerarquizar muchísimo la educación obligatoria, la educación primaria y secundaria, donde tenemos que seguir fortaleciendo cada vez más a nuestras universidades y a nuestro sistema científico, que, como se vio este año, ese sistema científico tan golpeado anteriormente mantuvo intactas muchas de sus capacidades y pudo generar respuestas muy potentes frente a la situación de la pandemia, generando test, generando distintos tipos de alternativas científicas frente al COVID-19. Y eso obviamente está vinculado a que como seres humanos, como comunidad y también como trabajadoras y trabajadores, tenemos que tener un acceso a un fuerte sistema de salud, cosa que quedó evidenciada de manera inexorable y total este año en la Argentina. Pero también tenemos muchas otras cosas para pensar, a las que estamos menos acostumbrados. ¿Cómo son las ciudades del futuro? ¿Cómo queremos vivir? Yo no sé cómo será hoy en Córdoba, pero en la ciudad autónoma de Buenos Aires, realmente la llegada de la primavera y el descenso de los casos, que genera un alivio, obviamente después de tantos meses que hemos transcurrido, aquí lo que muestra es que es una ciudad donde faltan espacios verdes, porque todos los espacios verdes prácticamente están saturados, están con escasa disponibilidad respecto de la cantidad de personas para mantener situaciones de distancia física que exige
este momento sanitario donde tenemos que seguir cuidándonos. Entonces, ¿eso qué implica? Que tenemos que pensar cómo son las ciudades en las que queremos vivir, cómo son esas ciudades en términos de espacios verdes, de transporte, de presencia de instituciones educativas y culturales de todo tipo, de presencia de instituciones sanitarias, de acceso al agua, de acceso al suelo urbano, de acceso a la vivienda, ¿no? Es decir, que planificar, pensar, imaginar las ciudades resilientes a este tipo de situaciones para el futuro es otro desafío de la imaginación que nos tiene que convocar y movilizarnos para poder pensar no solamente qué derechos, sino qué tipo de forma de vida queremos tener en ese futuro que nos espera a nosotros, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a todos nuestros seres queridos, ¿no? Me parece que eso es una condición sine qua non de poder construir un futuro colectivo donde podamos pensar e imaginar una sociedad que se relacione entre sus distintos sectores de manera muy distinta como lo hace hoy en día. Hoy vemos que en el mundo crecen discursos del odio, discursos xenófobos, discursos misóginos, discursos racistas, discursos homofóbicos, discursos de persecución política, que muchas veces terminan habilitando situaciones de violencia verbal, simbólica y física, con situaciones extremadamente graves. Cuando en realidad, cuando pensamos el futuro de la democracia, cuando pensamos el futuro de los derechos humanos, estamos pensando en cómo vamos a lograr construir una sociedad donde haya una intensa convivencia democrática que implica empezar por el reconocimiento del otro, de la otra, de otro, y poder convivir en la diferencia y en la pluralidad sin formas de discriminación y sin formas de persecución y de estigmatización. Estamos muy lejos de lograrlo. Y de hecho, el crecimiento en muchos países del mundo de procesos vinculados al odio, en el caso argentino, se articula con una historia particular del odio, que ahora no puedo desarrollarla, pero que tiene nuestros propios momentos claves que a veces se presentifican de manera compleja y a veces dramática en la sociedad en la que vivimos. Entonces, necesitamos pensar colectivamente para saber si la Argentina será capaz o no de ir generando mayores acuerdos. No va a ser un gran acuerdo que firmen o que proclamen todos y todas las argentinas y argentinos. No va a ser tampoco un acuerdo donde no haya conflictos, porque, como ya dije, la democracia no renuncia a los conflictos de ideas. Lo que debe renunciar es a los conflictos que implican situaciones que van en contra de la democracia, que promueven la persecución de personas, que promueven la estigmatización de personas o de grupos. Y en ese sentido, creo que un horizonte utópico y no tan utópico es que apuntemos en un futuro no tan lejano a ampliar acuerdos democráticos, igualitarios, participativos, que generen una promoción de un modelo de producción y empleo para lograr una sociedad cada vez más justa que retome con toda su potencia su horizonte latinoamericano, porque solamente en ese horizonte latinoamericano es donde vamos a poder volver a vislumbrar las imágenes, los imaginarios que nos convocan, que nos interpelan a la tarea cotidiana para trabajar en la dirección y en la convicción de buscar la emancipación de todos los seres humanos. Así que bueno, gracias y abrimos una conversación.
Ahí me escuchan. Perfecto. Gracias, Alejandro. A mí me han encargado un poco de sintetizar las preguntas que hicieron por la inscripción previa, pero también ya tenemos algunas preguntas en el chat. Algunas de las preguntas que nos hicieron los participantes están un poco tocadas por tu disertación, pero sí, todos en ellos, tratando de categorizar estas preguntas y opiniones que han dado en el preguntero, es pensar en el futuro, en este futuro que vos bien expresarte, ver si hay compatibilidades en pensar un futuro sin poner en discusión real el modelo capitalista, caracterizado por el extractivismo, la ampliación de frontera agropecuaria, que genera contaminación y genera mayor pobreza. Esa es una de las cuestiones. Si se puede poner el tema del post-pandemia con la crisis económica, ¿qué alternativa de desarrollo podemos ir pensando para el futuro? Esa podría ser una de las preguntas. Alejandro, si tú quieres. José, habilita el micrófono de Alejandro. Ahí está. Bueno, como todos sabemos, por lo menos los que tenemos más de, los que no somos jóvenes, como los que no somos jóvenes sabemos, esta pregunta alude a un viejo debate, ¿no? Que tiene toda una tradición, que tiene toda una historia. Y yo creo que lo mejor es responder esta pregunta a partir del contexto específico. Es decir, lo que yo voy a responder ahora tiene que ver con el momento histórico que yo entiendo que estamos viviendo. A mí me gustaría vivir en una sociedad donde haya una enorme igualdad de género, una enorme igualdad distributiva, una gran igualdad territorial, una gran igualdad étnico-racial, donde haya una gran capacidad de convivencia democrática, plural, y donde esa pluralidad, ojalá, ese es mi deseo, esté más bien orientada a cómo lograr esa justicia. Ahora, lamentablemente, para responder la pregunta, quiero decir, es inexorable ver cuáles son las relaciones de fuerza realmente existentes para utilizar una expresión gramsciana, ¿no? Porque uno puede plantearse innumerables objetivos y también, si uno quiere transformar de manera efectiva la realidad, no tiene más alternativa que preguntarse cuáles son las relaciones de fuerza históricamente existentes dentro de un país y dentro de un contexto global. Cuáles son las transformaciones que se pueden llevar a cabo y cuáles son las que no, ¿no? Creo que mi visión es que si uno mira la historia de esta pregunta, va a encontrar dos fracasos y otros éxitos. Los dos fracasos son los de responder esta pregunta de manera timorata, es decir, bueno, nada se puede cambiar porque no tenemos ninguna capacidad política de instrumentar cambios. Y la otra pregunta, y la otra respuesta que no funcionó, es intentar cambiar sin generar, como diría Gramsci, previamente una lucha por el sentido común que sea exitosa en la sociedad civil. Porque lo que explicó Gramsci en su cuaderno de la cárcel es que si uno instrumenta cambios sin que hubiera, o busca cambios sin que haya un consenso, no un consenso absoluto, ¿no? Sino consenso en el sentido de Gramsci, o sea, una hegemonía cultural en el sentido común previa, entonces esos cambios no van a funcionar, porque la lucha no se da solamente en el plano de la política estrictamente, sino también en el plano de la cultura. Por lo tanto, si quieren lo puedo plantear en términos más teóricos.
Mi posición teórica es que lo que hay que hacer en este momento en la Argentina o en otros contextos es lograr un reformismo radical. Radical quiere decir de raíz, un reformismo que vaya buscando paso a paso la raíz de estas desigualdades y resolviéndolas paso a paso. No veo en el horizonte inmediato ninguna otra posibilidad, y sí veo fuerzas que están en contra de esas reformas progresivas, que están organizadas, que están preparadas, que están alineadas y que buscan y utilizan toda pretensión que en esas viejas discusiones se hubieran llamado maximalistas, para intentar erosionar incluso los pasos adelante que podemos dar en la dirección de una mayor justicia y una mayor igualdad. En relación a eso, Alejandro, es interesante también uno de los participantes planteaba esto, ¿no? La construcción de un futuro socialmente sostenible, porque dice en muchos artículos tuyos, hablas de la necesidad de comprender al otro como condición de toda convivencia democrática, ¿sí? ¿Cómo pensás esto ante una grieta bien manifiesta que tú lo expresaste en tu disertación y con una fuerte derechización de algunos sectores con actuaciones destituyentes y violentas, que es el caso del neoliberalismo de derecha en Argentina? ¿Cómo pensás un futuro incorporando estos sectores? ¿O cómo? ¿Qué hacemos con estos sectores que favorecen la grieta? Lo primero que yo propongo es tratar de reconstruir la heterogeneidad de estos sectores, no entenderlos como una masa homogénea que piensa, razona y actúa de una misma manera. Yo sé que muchas veces nos cuesta hacerlo, pero yo estoy convencido que, esquemáticamente hablando, uno podría decir que hay distintos sectores, 2, 3 sectores distintos. Por un lado hay un sector que a mi juicio no se va a recuperar para un proyecto como el que acabo de proponer, porque hay una historia, no solo en Argentina, sino en otros países, de sectores que prefieren mantener las jerarquías antes que ganar dinero. O sea, hay sectores que prefieren perder dinero siempre y cuando los negros, ¿se entiende? Negros seríamos todos los que no defendiéramos la jerarquía. Rápidamente, en la Argentina supuestamente no hay negros, pero todos los trabajadores, todos los pobres, todos los sindicalistas, todos los de Boca y todos los periodistas son todos negros, según esta mitología, ¿no? Sobre la cual escribí en otros trabajos. Entonces, en muchos países del mundo se ha estudiado y se ha comprobado, y también en Argentina, que hay un sector que prefiere mantener sus privilegios relativos. Entonces es un sector muy difícil, porque en realidad está en contra. Dicen que ellos quieren igualar hacia arriba. Las sociedades no se igualan hacia arriba, se igualan hacia el medio. Y ellos o ellas se sienten perturbadas o perturbados de que quienes no tenían puedan acceder a la universidad, puedan acceder a una vivienda, puedan acceder a un trabajo, puedan acceder a un aeropuerto, puedan ir a las cataratas de Iguazú, puedan ir a las mismas playas que van ellos o ellas. Entonces eso es muy complicado y yo creo que es una reacción visceral que habrá que ver cómo el propio tiempo permite que se haga un proceso. Pero creo que también hay que asumir que la política es una relación por lo menos de a dos, y en ese sentido hay que tener una visión autorreflexiva sobre las limitaciones, los defectos, los errores que se pueden cometer desde el campo popular en cualquier país, en cualquier contexto. Yo creo que las fuerzas populares tienen la responsabilidad de autorreflexionar siempre sobre su propio papel y sobre cualquier error no forzado que permita agigantar la oposición a las fuerzas populares. En ese sentido,
creo que las fuerzas populares tienen la responsabilidad de no ser autocomplacientes, en el sentido de tener ese carácter reflexivo y promover ese carácter reflexivo que nos permita siempre tratar de ser mejores y siempre ir a la búsqueda no solo de aquellos que son parte de las fuerzas populares, sino también de ese sector de no convencidos que puede inclinar la balanza en una u otra dirección en distintos momentos de la historia. Alejandro, en ese sentido, una opinión, ¿cómo pensás vos que este sector, que digamos sería, entre comillas, pequeño, pero mediáticamente muy visible, pero también que tiene mucha adhesión, pongamos caso paradigmático, Vicentín, ¿sí? En términos de decir, estafadores al Estado, pero que ya salen manifestaciones de clase media, media alta, pero fundamentalmente como una característica de defender los derechos. O sea, ¿qué opinión te merece esa situación sociológicamente expresada en estos tiempos de pandemia en Argentina? No, sí, evidentemente hay un logro muy grande de una campaña que ha tenido varios protagonistas, líderes políticos, medios de comunicación, etcétera, etcétera, que instaló un relato. El relato de que el gobierno actual está en contra de la propiedad privada o quiere atacar la propiedad privada. O sea, eso es un triunfo cultural y político que han tenido y mediático, porque hay gente que cree eso. Y no hay ningún hecho, ninguna acción del gobierno en ese sentido, ni siquiera Vicentín. Podemos discutir Vicentín todo el tiempo que quieran, pero más allá de la opinión de cada uno sobre Vicentín, lo que hay que entender es que Vicentín es un desastre, o sea, no está produciendo Vicentín. Entonces, lo que hay que entender es que en ningún momento hubo un ataque, ni va a haber ningún ataque a la propiedad privada. Ahí realmente, efectivamente, es sobre esos vectores y con ese tipo de operaciones que trabajan los sectores más recalcitrantes y que tienen un plan de deslegitimar gobiernos populares, ponerle frenos, intentar que no puedan avanzar en medidas progresivas, que no puedan avanzar en reorganizar, en este caso, que no puedan avanzar en reorganizar el país para avanzar en una reconstrucción de la Argentina que promueva lo que acabamos de decir. Pero bueno, esas son las condiciones frente a las cuales necesitamos hacer lo que estamos haciendo, que es desplegar nuestra propia política y apuntar justamente a poder lograr la adhesión, como decíamos recién, de sectores a los que también ellos apuntan para confundirlos y para generar una situación de malestar y de perturbación y de incertidumbre. ¿Cómo ves en ese contexto para neutralizar estos sectores el rol de la educación? Y es muchas las preguntas que veo en el chat que están, ¿qué rol le estás asignando a la educación en este sentido? Y también, bueno, alguna opinión con respecto a esto de la forma mixta condicionada por la pandemia en términos de las tecnologías y los aprendizajes con el cara a cara con los docentes. ¿Qué rol le estás asignando en esta construcción del futuro colectivo, el rol de la educación? No, yo creo que es decisivo por varias razones. Con una ministra como la de Buenos Aires, ¿no? Claro, yo creo que hay una cuestión decisiva que es la siguiente. Tenemos que discutir a nivel nacional cuáles son los objetivos de todo el país con la educación, ¿no? Yo creo que necesitamos asumir que necesitamos que se garantice no solo el acceso a las instituciones y el acceso a las tecnologías, sino y fundamentalmente esos son los medios para lograr el objetivo principal, que es democratizar el acceso al conocimiento. O sea, en todo Occidente está en discusión si el conocimiento es un derecho o es una mercancía. Y lo que produce la degradación, lo que produce la degradación de las instituciones públicas que buscan algunos sectores es justamente incrementar lo que se llama segmentación educativa, que quiere decir que
los sectores con mejor posición económica acceden a mejores conocimientos y los sectores con peor situación económica acceden a menos conocimientos, con lo cual se reproducen y se amplifican las desigualdades a lo largo del tiempo. Justamente, solo la educación pública puede romper las determinaciones económicas de origen de las niñas y jóvenes. Es decir, solamente un Estado presente que promueva una educación pública con acceso pleno al conocimiento es el mecanismo de romper esas desigualdades intergeneracionalmente. No importa quién fue tu padre o tu madre y qué tipo de trabajo tuvo y qué ingreso tuvo, porque vos vas a estar cuidado por el Estado, porque sos un chico, una chica, y tenés derechos. Derecho al futuro. Y eso es derecho a la educación, a la alimentación, etcétera, etcétera. En esa educación necesitamos que todos los chicos y todas las chicas del país salgan de la educación obligatoria con los conocimientos fundamentales de lectocomprensión, de escritura, de conocimientos lógico-matemáticos y de formación ciudadana. Soy de los convencidos de que el Estado no puede renunciar a garantizar una educación en la democracia, porque de la escuela, sean escuelas públicas o de gestión privada, las chicas y los chicos argentinos tienen que salir con esos conocimientos, incluyendo el conocimiento y la formación para comportarse como ciudadanos con capacidad de convivencia de alta intensidad con los diferentes y las diferentes. Ahí no queremos abusar nosotros, bueno, a los participantes hay un compromiso ético que tenemos con Cultura en Acción Córdoba de respetar el horario de Alejandro. Entonces vamos a profundizar 2 o 3 líneas de preguntas hasta que se nos cumpla el tiempo. Te agradecemos mucho, Alejandro. Es, uno, opinión sobre Córdoba, cuna neoliberal y búnker macrista. ¿Cómo piensan ustedes a nivel del gobierno nacional la política de Córdoba? Y por otro lado, una cuestión más instrumental, esto si ustedes tienen pensado alguna delegación en Córdoba sobre el proyecto que coordinas vos de Futuro en Argentina. No, sobre lo primero no puedo opinar porque soy funcionario público del gobierno nacional y soy asesor presidencial, con lo cual no emito opinión ni sobre personas, mucho menos sobre autoridades que fueron elegidas por el voto popular. No realmente les pido disculpas, pero es algo que no hago. Bueno, en lo segundo, nosotros lo que hicimos hasta ahora, en el contexto muy restringido que nos planteó la situación de la pandemia, lo que hicimos fue desarrollar 19 foros sobre muchos de los temas que estuve mencionando, con las 56, 57 universidades nacionales, incluyendo la Universidad Nacional de Córdoba. O sea que se realizó en Córdoba un foro junto con la Universidad de Córdoba, y en todo el país, en estos 19 foros, participaron varios miles de científicas y científicos, principalmente, que nos permitieron, estamos trabajando en la elaboración de 19 documentos finales de cada uno de los 19 ejes, también gracias al apoyo de Naciones Unidas. Entonces, nosotros, en nuestra página ustedes pueden encontrar materiales, El futuro después del COVID-19, que es un libro que compilamos en medio de la pandemia, que es un libro de acceso virtual, gratuito, y tenemos la ilusión de que si la pandemia nos lo permite, el año que viene podamos concretar foros en presencia, con presencia física, en distintas zonas del país, y obviamente en Córdoba iba a ser uno de los foros este mismo año. Así que esperamos que el año que viene podamos hacer un foro sobre el futuro en la ciudad de Córdoba y en la provincia de Córdoba. Si eso no fuera posible, nosotros igual haríamos una actividad virtual, pero bueno, eso tendremos que ir decidiendo esos pasos ahora entre diciembre y enero. Para poder planificar depende de las distintas situaciones que se planteen. Y por el otro lado,
nosotros vamos a disponibilizar estos documentos y vamos a estar abiertos constantemente y a promover la interacción con estos actores, estas actrices sociales, el movimiento obrero, los movimientos sociales, los actores empresarios, los actores de la cultura, para poder recoger sus opiniones sobre lo que venimos trabajando y, bueno, poder seguir avanzando en un camino que nos hemos trazado, que es tratar de generar síntesis, ya sea de los acuerdos que podamos conseguir y construir, y también de las divergencias, pero que puedan estar también sintetizadas distintas alternativas que se vayan planteando en este recorrido. Bien. Y una pregunta ya más puntual, menos global, pero sí mucho de la agenda más que tenemos en este fin de año. Una de los participantes planteaba si la ley de interrupción del embarazo no es una contradicción del humanismo peronista. ¿Qué sentido? No entiendo la pregunta. Bueno, la pregunta es ver si la propuesta del gobierno nacional de presentar la ley de interrupción del embarazo no es una contradicción interna al peronismo caracterizado, entre comillas, por el humanismo. Lo que sucede es que realmente... Está hecha esa pregunta. Me hacen algunos rostros por ahí, pero yo tengo... No, está bien. Entiendo, ahora entendí la pregunta. No la entendí al principio, ahora la entendí. La verdad es esta, la verdad es que al interior de distintas corrientes, en Argentina y en el mundo hay distintas opiniones sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Es la realidad, o sea, todos los cristianos están en contra de la ley, no. Objetivamente, digo, hay personas que son cristianas, o que son católicas o protestantes, o que tienen distintas opciones religiosas o filosóficas o identidades políticas que tienen distintas opiniones. Por ejemplo, Cristina Kirchner explicó que ella tenía una posición y que cambió su posición, ¿no? Y otras personas siempre tuvieron la misma posición y la mantienen. Bueno, pongo el caso de Cristina Kirchner porque quiero decir, bueno, cambió la posición sobre esa cuestión específica, no la cuestión... Yo creo que no es una contradicción y que está muy claro, no sé si pudieron ver el mensaje del presidente de la Nación. En realidad se están mandando dos leyes, ¿no?, al Congreso Nacional. La verdad que todos sabemos que la interrupción del embarazo existe de manera clandestina y el impacto que eso tiene sobre la vida de muchas mujeres, sobre su capacidad reproductiva cuando sobreviven a esos abortos clandestinos. Y también sabemos que hay mujeres que quizá quisieran tener a sus hijos, pero no hay un Estado que las pueda acompañar. Por eso se manda la ley de interrupción voluntaria del embarazo y la ley de los 1000 días. Porque la ley de los 1000 días es la ley que garantiza los derechos de la niña y el niño por nacer durante los primeros 1000 días de vida, para que tenga acceso a todo lo que se necesita en términos de alimentación, salud, etcétera, más allá de la condición económica social de sus progenitores. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está dando toda la libertad. Vos querés tener a tu hija y a tu hijo, vas a poder tenerlo con un Estado que te acompañe y te cuide. Vos tenés un embarazo no deseado y querés interrumpir tu embarazo, el Estado también te va a cuidar y te va a garantizar el acceso a todo tu derecho. Esa es la propuesta del gobierno. Yo lo único que pido es que podamos conversar sobre esto con diversidad de opiniones, porque no creo que nos haga bien como sociedad enojarnos con el que piensa distinto. Por ahí sí, si alguien se pone a vociferar de una manera o de otra, criminalizando a tal o a cual, digamos. Si porque vos pensás distinto, yo empiezo a estigmatizarte, entonces sí, vos te enojás conmigo, pero no porque pienso distinto, sino porque yo te estoy estigmatizando, ¿se entiende? Entonces, creo que sería bueno que podamos dar un debate con mucha altura y mantenernos dentro de lo principal, que es que estamos hablando de un tema de salud pública. Así es. Bueno, para los participantes que están hoy, nosotros tenemos previsto para diciembre una actividad referida a este tema para ampliar y seguir con la discusión. De nuestra parte, Alejandro,
Héctor, quedas a cargo del cierre. Estamos muy bien con el horario. Son 4 minutos que tenemos, así que Héctor, toma la palabra. Gracias, Alejandro, un gusto. Un gusto. Ahí, si me permiten, hay algunos que han hecho. Pablo Goldner ha expresado una situación. Podemos, si nos das tiempo, Alejandro, compatibilizar algunas del chat, ¿sí? Si nos habilita, ¿cómo compatibilizamos la discusión del modelo de desarrollo local cuando la política económica está ganando fortalecer las actividades extractivas? Bueno, un poco eso se contestó. No, de todas maneras sí yo asumo que hay un desafío entre ese proceso y la sostenibilidad ambiental, y creo que tenemos que poder dar ese debate de manera honesta, genuina, de cara a qué buscamos. ¿Qué quiero decir? En un extremo puede estar el extractivismo absoluto sin cuidados ambientales de ningún tipo, etc. Sabemos a dónde nos lleva eso. En el otro extremo, nosotros decidimos mañana que no haya ninguna actividad contaminante. Adoptemos esa regla, por ejemplo, imaginariamente, ¿no? Imaginemos que la Argentina mañana no desarrolla ninguna actividad contaminante. Ni siquiera, o sea, yo he discutido con distintas autoridades y expertos en temas de medio ambiente y cambio climático. Ningún país discute de esa manera. Todos hablan de proceso de transición. Si la Argentina mañana no tuviera actividad contaminante, ¿están dispuestos ustedes a que exista la pobreza que va a existir en la Argentina y todo lo que pasaría? O sea, eso es discutir, quiere decir. Entonces, se trata de lograr un proceso económico que permita sostenibilidad ambiental. Eso no se logra de un día para otro. Nada de lo que charlamos hoy se va a lograr de un día para otro. Por eso estamos viendo y discutiendo y pensando cuáles son los pasos, los momentos y las trayectorias. Otra pregunta que está en el chat, esto de pensar estas reformas sin hacer cambios profundos en los sistemas impositivos y financieros. Y yo creo que hacen falta. ¿Están pensando ya una reforma financiera? No, la reforma impositiva está en la agenda y lo anunció el ministro de Economía. Vamos a ver, digamos, pero yo estoy de acuerdo, o sea, es muy difícil que pueda haber mayor igualdad distributiva si hay un sistema impositivo regresivo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Alejandro, esta charla. Ha sido muy fructífera, muy inspiradora y esperamos estar en contacto con el programa Argentina Futura. Ya se dará de alguna forma u otra y proseguir esta construcción que, bueno, llevará años, generaciones, nada es de un día para el otro, como decís. Pero bueno, en Córdoba estamos acá, somos uno más de tantas iniciativas cordobesas, pero queremos contribuir con no solo diagnósticos y análisis, sino con acciones concretas transformadoras. Bueno, te agradecemos mucho y te damos un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Los que quieran quedarse charlando un rato más se pueden quedar, el tiempo es ilimitado. Ya lo despedimos a Alejandro. Chao. Saludos. Bueno, acá estamos. Si les gustó, por favor propongan cosas que nosotros vamos a tratar de canalizarlas. Estamos para eso. Como dije antes, somos meros mediadores de los proyectos que surjan colectivos. Eso es lo que nos interesa, dirigidos a cambiar las cosas. Con un criterio plural, no neutral, pero plural, de escucharse, de miradas variadas, porque creemos que es la forma que tenemos que romper esta enfermedad llamada la grieta, que creemos nosotros que es una grieta entre hermanos y no una grieta la que debe realmente visibilizarse, que es entre las mayorías y los poderes concentrados, que es otra grieta muy invisible. Bueno. No sé, José, si querés habilitar los micrófonos para que la gente hable. Pueden habilitarlo cada uno ahora.
Ah, bueno, muchas gracias. Por lo menos. Nadie habla. Bueno.